Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado pero por otro 17 grises. Queremos un peronismo sin gradualismo, con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Esto es, nuevamente, Peronismo sin gradualismo. Un programa que hacemos con mucho gusto, nos divierte mucho hacerlo y lo hacemos con sumo amor y profesionalismo. Es un programa hecho por comunicadores, por compañeros de cooperativas y que saben, hacen edición, son productores y también como peronistas. Ustedes saben que buscamos acá construir un discurso y una propuesta, un proyecto vinculado a la soberanía nacional y al trabajo, que son los dos aspectos que hoy está careciendo la nación. Así que, en principio, quería decir antes que nada de que no te olvides, si te gusta el programa, de suscribirte, de ponerle me gusta y tocar la campanita, como decimos en todos los programas. En principio tenemos que hablar, es obligado hoy, decir que ayer se cumplieron 50 años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. Hicimos un acto espectacular en la Quinta San Vicente con el gobernador Axel Kicillof, con el gobernador de La Rioja también, compañero Quintela, y con la senadora, exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpachi de Sadi. Así que, y también estuvo Verónica Magario en el escenario. Todos juntos condujeron un acto de la unidad del peronismo con la presencialidad del presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, de intendentes, de senadores, senadoras, diputados, diputadas, concejales, bueno, mucha gente y decenas de miles de peronistas que cantaron con mucha gana, con mucho orgullo, la marcha peronista y que además reivindicaron una, no ocurrencia, sino una aserción, una aseveración por parte del gobernador, que hoy está en todos los medios de comunicación y que dice, es hora de nacionalismos, no es hora de vendepatria, dijo el gobernador, es la definición más alta que se puede tener de alguien que además quiere conducir los destinos de la nación. Eso lo dejaremos para el futuro, pero hoy los destinos de la provincia y la reconstrucción del Pacto Federal que en este momento está siendo agredido, asediado, corrompido por el presidente Milei. Digamos entonces que la causa nacional necesita un nuevo abanderado y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto al gobernador de La Rioja y a Lucía, como decía hace un rato, y otros, se ponen la camiseta y se hacen a la mar construyendo el destino, no solamente resistiendo, sino pensando en la propuesta estratégica. La Quinta de San Vicente es un lugar lleno de mística, es algo que nos agrada enormemente estar ahí. Yo me sentí muy bien cantando la marcha con mis compañeros y yendo después del enorme acto pudimos pasar al mausoleo y allí entregamos una ofrenda floral. Van a estar las imágenes. Les va a entretener, los va a llenar de emoción porque necesitamos afrontar este ciclo político con trascendencia, con espíritu nacional y con, por supuesto, mística, como decía hace un rato. La provincia de Buenos Aires tiene temas que están quedando pendientes y que vamos a afrontar dentro de un rato con entrevistados de lujo. Alguna vez ya estuvo Horacio Tetamanti, ingeniero naval, va a estar con nosotros también un académico, Mario Gambacorta, van a estar con nosotros hombres de los astilleros, compañero del astillero Río Santiago, Denis Vilardo, y del Sindicato Argentino Obrero Naval, los astilleros privados, Juan Speroni. Con ellos vamos a hablar de lo que se viene. Pasó la ley bases, pero ahora viene la batalla
por el río Paraná, el Atlántico Sur, el Río de la Plata. Es un tema central. Hablando de esta batalla, no hay nada mejor que un botón para una muestra, y es que en este momento está varado un barco en el acceso al Canal Mitre desde el puerto de Buenos Aires, y un barco tanquero, bandera turca, y casi colisiona, este barco tanquero tiene 188 metros de eslora, casi colisiona un barco portacontenedores que salía del puerto de Buenos Aires con 355 metros de eslora, uno de los barcos grandes en este momento del mundo. Y bueno, logró amarrar, pero está trabado el acceso por el canal Mitre al puerto de Buenos Aires. Lo mismo que hay un barco varado a la altura de Santa Fe, de Ríos Secos, en la puerta de la provincia de Buenos Aires también. Y ese, bueno, está casi al costado. Dice Prefectura que no traba el movimiento en el río Paraná, digamos, en la parte privatizada del río Paraná, que se llama hidrovía, porque hidrovía es el río Paraná privatizado que manejan las multinacionales y que el Estado, al haber sido expulsado del agua y del río, ya no maneja. Por eso estos problemas. Fijémonos si no es importante para la nación que el comercio exterior no dependa de barcos varados, de una hidrovía que no es dragada correctamente y que no administran correctamente los sectores privados, o que administran ineficientemente. Así que estos son reflexiones que le quedan no solamente al gobernador que quiere conducir la nación, sino que le queda también a la nación, a todos los sectores de la Argentina, que tenemos siempre desde este programa la propuesta de discutir el comercio exterior. La Argentina debe discutir el comercio exterior. Además de su posición geopolítica, siempre decimos la tercera posición, tiene que volver a administrar el comercio exterior. Y bueno, estos barcos cerealeros hoy no pueden surcar por el río Paraná privatizado, que se llama hidrovía, son parte del cargamento que constituye el poder de los sectores exportadores de la Argentina. Mucho cereal, muchos dólares, pero están quedando almacenados. Ustedes vieron que hoy aumenta el dólar en la Argentina. Está aumentando el dólar porque presiona al Fondo Monetario Internacional y presiona a los sectores exportadores de la nación. ¿Y por qué presionan? Presionan porque quieren un tipo de cambio que les conviene, y porque además, bueno, no creen en el plan económico de Caputo, este canje de bonos que hizo ayer o que está haciendo hace un par de días, y hace un par de días que los mercados, entre comillas, no quiero darle vida a entes corporativos, pero digamos, como dicen los periodistas, los mercados presionan para quedarse con los recursos de la nación, en este caso con el peso, el valor del peso y el dólar para su conveniencia. Así que el Fondo Monetario Internacional, no crean que está en este momento haciendo beneficencia, diciendo, como dijo hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, no queremos movilizaciones, un estado de movilización constante producto de la recesión, sino que quieren llevarse los recursos de una deuda externa que quieren seguir agrandando, porque está en el fondo del programa de Caputo, del que va a venir Sturzenegger, seguir acrecentando la deuda argentina, es el método de la dependencia. Entonces quieren que no haya quilombo, que si hay movilizaciones, bueno, se convierte en inestable el sistema político argentino, por ende no le van a dar la plata. Así que el arte de la conducción del hombre que conduce los destinos del país a favor de los intereses extranjeros es que no haya crisis social, que se manifieste en las calles y que puedan traer nueva deuda externa para seguir esquilmando la nación y seguir empobreciendo a nuestro pueblo. Digamos entonces que uno de los temas centrales aquí sigue siendo la desocupación, la crisis social. Ayer hubo despidos en el Estado Nacional, o sea, movilizaciones en el Estado de los trabajadores estatales nacionales, porque los telegramas empezaron a llegar desde el viernes a la noche.
en mi casa y con muchos compañeros veíamos el proceder, iban llegándoles a gente conocida, y si no, algunos salían los medios, que iban por goteo cayendo los despidos. Esos despidos son para miles de trabajadores y trabajadoras, miles de hombres y mujeres que en distintas áreas del Estado no van a ya cumplir su papel. Uno de los casos es el del Hospital Posadas. 85 trabajadores de la salud, menos en el oeste, pero trabajadores médicos, oncólogos, mejor dicho, enfermeras, traumatólogos, pediatras, menos capacidad técnica en el Estado, en el caso de la salud, para atender a la población, al pueblo argentino que va a los hospitales públicos. No nos olvidemos que los sectores más acomodados de la sociedad que tienen prepaga van dejando la prepaga para ir al hospital público. Así que aquí se va haciendo un cuello de botella y esto va a suceder. La Argentina va a explotar, lo venimos diciendo, más allá de que hayan sacado la ley bases y algunos consideran que hay que revisar la relación de fuerza. En la Argentina seguimos sosteniendo lo mismo. Este es un plan económico inviable y la Argentina va, como dijeron algunos dirigentes políticos anoche, por supuesto, en estos días, la Argentina va a un desastre. Como le dice el Fondo Monetario Internacional a este gobierno, que se controle con la aplicación del plan de ajuste. O sea, que sea un poco más moderado, gradualista, la aplicación del hambre y la pobreza para nuestro pueblo. Termino diciendo, de la última movilización contra la ley bases, quedaron presos políticos. Y esos presos políticos están denunciando torturas, vejaciones físicas y psicológicas. Los organismos de derechos humanos, sus defensas, están planteando esta cuestión. Es una de las verdaderas vergüenzas para la nación. No quiero olvidarme de felicitar al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguilar, a quien no conozco personalmente, no me une con él ningún lazo afectivo, pero quiero reconocer a un dirigente sindical que pone el cuerpo cuando echan a los trabajadores, como muchos otros dirigentes sindicales, pero vale la oportunidad mencionar aquí al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Y quiero decir, por último, como mencioné recién que hay presos políticos, Milagros Sala sigue estando presa política y en cambio Pepín Rodríguez Simón sigue allí en Montevideo disfrutando de su exilio dorado con la cobertura de la justicia, del Poder Judicial de la Argentina y de Uruguay. Hay un internacional de la oligarquía que defiende a los poderosos y que aplican estos modelos, estos planes de ajuste y sus consecuencias, los presos políticos de otros proyectos que, bueno, hoy sufrimos, no solamente aquí, sino en otros lugares. Sino hay que ver también cómo hay en este momento exiliados del golpe de Estado de Brasil en la Argentina. Hay una rosca de la derecha latinoamericana, de la oligarquía latinoamericana, no quiero mencionar la derecha, puesto de derecha e izquierda es medio complicado, pero sí de la oligarquía latinoamericana que tanto mal le está haciendo a nuestras sociedades. Esto es Peronismo sin Gradualismo, les agradecemos que estén aquí con nosotros, suscríbanse, pongan me gusta y hagan la campanita, toquen la campanita y nos vamos ahora con los entrevistados. Batalla en el río Paraná, el río de la Plata y el Atlántico Sur por los navales. Queremos un peronismo sin gradualismo, por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, siguiendo el legado Perón. Bueno, nuevamente aquí en Peronismo sin Gradualismo, con la cuestión naval. Hace un rato veníamos hablando de lo que se vivencia en este momento en el acceso al puerto de Buenos Aires, en el río Paraná privatizado, que se llama hidrovía, la falta de pericia por parte de los sectores privados en la administración de nuestra vía troncal de navegación. Y bueno, decíamos también que hay un desafío por venir ahora para el gobernador, que son cuestiones que tienen que ver con el ámbito fluvial y marítimo de la provincia de Buenos Aires, para la nación con el ámbito marítimo también y fluvial, porque el río de Paraná, río de la Plata son de la nación, para el resto de no solamente los gobernadores peronistas, sino de todo
administrador que pretenda ser alguien en la administración de la nación. Así que tenemos, luego de la ley bases y luego de que haya sido sancionado el RIGI, este régimen de inversiones para grandes inversiones justamente, una batalla por venir en el río Paraná, Río de la Plata y el Atlántico Sur. Así que aquí estamos con querido amigo de este programa, ya es la segunda vez que viene y nos deleita con sus análisis geopolíticos, sus análisis como dirigente peronista y sindical, el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales, Juan Speroni. Está con nosotros también un compañero también del sector naval, Denis Vilardo, con B corta, no es como el narigón Vilardo, más allá de que me gustaría que se llamara así, y el compañero es dirigente del astillero Río Santiago, el famoso y combativo astillero Río Santiago, importante, quizás el astillero, quizás no, seguramente el astillero más importante del argentino y uno de los más grandes de Sudamérica. Y con nosotros también está un académico que nos va a trabajar con nosotros la cuestión del proyecto argentino que tenemos que seguir construyendo, y en este marco, en el marco de la lucha contra la ley base, el académico Mario Gambacorta. Así que bueno, les agradezco a todos la presencia y este momento. Si logramos, nos vamos a conectar con Horacio Tetamanti, ingeniero naval, que está en este momento en Mar del Plata participando del Congreso, un importantísimo Congreso de la producción que lleva adelante el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, en la semana estuvimos charlando y veíamos que hay un momento, el segundo tiempo de la pelea, el primero fue que intentar que no saliera la ley bases, pero ahora está la ley bases y bueno, ahora que en la cancha se ven los pincos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué desafíos tiene la provincia de Buenos Aires hoy? Y la nación, por supuesto. No, yo creo que el desafío fundamental después de la aprobación en diputado del RIGI y la ley base, creo que el tema centralmente está puesto en una agenda que tiene que ver con el armado del proyecto nacional. Y en esto está claro que el tema del Paraná, el tema del Río de la Plata y del Atlántico cobran una dimensión estratégica geopolítica importantísima de cara al futuro. Argentina viene desde hace 30 años transitando una hoja de ruta hecha a imagen y semejanza a través del canal Mitre de los exportadores de materia prima. Digo, todos los sectores concentrados de las exportaciones proteicas de la Argentina están concentrados en determinados lugares. Los canales que se hicieron para la navegación y para el comercio exterior tienen la trazabilidad de los principios de los 90. Después de 30 años, no solamente nosotros tenemos la obligación como movimiento nacional y popular surgido del peronismo a propósito del aniversario del fallecimiento del líder de nuestro movimiento, el general Juan Domingo Perón, de establecer una agenda que marque definitivamente el destino de crecimiento y desarrollo de la Argentina. Y esto tiene que ver con un tema crucial que hace mucho con el colectivo de todos los compañeros venimos planteando, con el tema del Canal Magdalena. El tema del Canal Magdalena, como lo levantó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene que ver con esa estrategia de no depender de un puerto extranjero, tener una navegación autónoma y fundamentalmente diseñar una matriz que vaya en dirección a plantear los ejes fundamentales de una Argentina con industrialización. Recordemos lo que vos señalabas con respecto a RIGI, que es un proyecto para inversiones de $200 millones que vienen por el litio, vienen por el cobre, vienen a primarizar la Argentina, una Argentina que con este modelo que está planteado por el gobierno actual va a alcanzar únicamente para 1/3 de la comunidad, 2/3 van a quedar afuera, absolutamente sin lo elemental, sin lo básico que es la alimentación y el trabajo. Entonces creo que debemos encarar un proceso para pegar la ofensiva, para de vuelta ser gobierno, como creo que lo vamos a hacer,
pero para no equivocarnos en la agenda fundamental que tenemos que desarrollar. Y en esto claramente el tema de las plataformas portuarias, el tema de la navegación interior y el tema del comercio exterior son resortes exclusivos de un programa y de un proyecto que tiene que estar asociado inobjetablemente a un proceso de industrialización en nuestro país. Hoy la industria nacional está en crisis producto de las políticas económicas. Nosotros necesitamos estos instrumentos logísticos para ponerlo al servicio de un proceso de acumulación en la industrialización de nuestro país. O sea, los tipos se quedaron con el RIGI, con una forma de traer inversiones especulativas y extractivistas que van a tener durante mucho tiempo capacidad para instalarse en áreas de minería, en desarrollos que, bueno, favorezcan, como dije hace un rato, el extractivismo. El gobierno tiene el manejo de la moneda que va hacia la dolarización, quieren dolarizar, la tiran abajo, generan devaluaciones, con lo cual moneda, energía, el RIGI ahí va a trabajar, seguramente va a ser una forma de invertir en área también energética para sacar muchos rindes y poco desarrollo industrial, van a pagar la industria, pero hay un sector en el que hay ciertas capacidades, que es el área naval, el área del Atlántico Sur, el Canal Magdalena. Ahí tenemos fuerza, estamos en condiciones de dar una pelea y sobre todo hay conciencia marítima y fluvial a partir del Canal Magdalena, la lucha de los astilleros, del Atlántico Sur, la conciencia marítima, la conciencia malvinera que hay en el pueblo argentino, ¿no? Ahí hay un lugar donde se puede hacer fuerte, pata ancha. Sí, yo creo que hay un punto de apoyo importante, que es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tomado lo del Canal Magdalena como una de sus políticas. Correcto. Eso lo levantó, digamos, durante los últimos 4 años y fue reafirmado por Axel en el contexto de las movilizaciones que se dieron en contra de la ley Bases. Lo hizo en el Puerto de La Plata, lo cual desde el punto de vista simbólico es importante porque hoy el Canal Magdalena, que es una pieza logística que permite a los argentinos volver a navegar después de que en los años 90 fuimos literalmente expulsados del agua, digamos, ¿no? Con la desaparición de nuestra flota. Sí, que permitiría volver a navegar los argentinos. Es importante el Puerto de La Plata porque, al igual que hay una característica común entre el gobierno de Macri y el gobierno de Milei. El primer acto de gobierno de Macri fue cruzarse Uruguay y derogar la resolución 1108. Uh-huh. Y eso permitió, digamos, fortalecer toda la estructura portuaria de Uruguay, fundamentalmente el puerto de Montevideo, pero también el darle mucho crecimiento al puerto de Nueva Palmira, permitiendo transbordos. Y Milei, a cambio de nada, también, digamos, sin cruzarse Uruguay, digamos, pero vía la Cancillería aprobó que el puerto de Montevideo pueda tener un canal de acceso a 14 metros. Y eso subyuga toda la estructura portuaria, subsume toda la estructura portuaria argentina. Nuestros puertos tienen menos calado. Claro, en el tráfico de contenedores, que los puertos que tienen acceso a grandes puertos, los puertos hub, digamos, los puertos directores, acceden hoy a 14 metros. Entonces, tener un puerto en Montevideo de 14 metros quiere decir que van a monopolizar el tráfico de contenedores y el 90% de los contenedores que ingresan a la Cuenca del Plata ingresan por el comercio exterior argentino. Entonces, la apropiación, digamos, de nuestra vía troncal navegable, como bien dijo Juan, por las cerealeras, más concentrar el tráfico de contenedores en el puerto de Montevideo, hace que Argentina no tenga ninguna soberanía sobre su comercio. Se queda sin puerto. Claro, sobre su comercio exterior. Y esto es importante porque ¿cuál es la característica tanto de Nueva Palmira como del puerto de Montevideo? Que son ya 2 RIGI que vienen funcionando. Sí. O sea, son 2 plataformas donde los capitales ahí se mueven con total libertad, no pagan impuestos, está lleno de sociedades offshore, digamos, y ahí hay una suerte de triangulación de lo que uno podría decir son las grandes fortunas, que han encontrado la forma de triangular entre compañías y no pagar impuestos. Esto se ve muy claramente en el caso Vicentín. Digamos, la causa Vicentín tenía una sociedad gemela en Paraguay y otra sociedad gemela en Uruguay. Entonces, se termina dando el caso
en la cuenca del Plata, que Paraguay exporta más soja que la que produce, o sea, hay una suerte de triangulación de las empresas que están en el polo oleaginoso más importante del planeta, que es lo que el denominado Rosafé, entre Timbúes y Capitán Bermúdez. Y pasa lo mismo con la pesca en el Atlántico Sur. Uruguay exporta más riqueza hitícola que la que tiene, digamos, ¿no? O sea, este triángulo, digamos, que han conformado las grandes cerealeras más las terminales de portacontenedores, son 3 o 4 empresas, entre las cuales podemos decir que la Merckx es la que tiene posición dominante en el puerto de Montevideo, más el Atlántico Sur, con lo cual lo del Canal Magdalena y la posición de la provincia de Buenos Aires es una plataforma para pelear por la soberanía del país. Y nosotros no queremos la soberanía como una idea romántica del siglo pasado. Nosotros queremos la soberanía para que a partir de nuestros recursos se agregue valor, digamos, y que los argentinos podamos tener trabajo y llevar adelante, digamos, una idea de país donde haya inclusión a partir del trabajo y donde podamos disfrutar dignamente y ser felices. Claro, es como cuando piden los chinos tener mejores condiciones para pasar por el estrecho de Malaca, o como se disputa Hormuz, los pasos. También el Canal Magdalena es parte de la guerra o de la lucha por O los la pasos. ruta de la seda. La ruta de la seda, claro, la logística mundial requiere tener pasos, y en el caso de la Argentina queremos administrar nuestros propios pasos por nuestros propios ríos, que es lo que ha sido robado, privatizado, ¿no? Y sobre todo ponerlo al servicio de la producción, porque hoy la logística explica en gran parte el sistema de producción que hay en el mundo. O sea, no se puede, uno cuando piensa el mundo actual y tiende a los nuevos fenómenos que hay, seguramente saltan en la agenda la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización de los procesos de producción. Ahora, hay algo que explica anteriormente todos esos procesos, que es la integración física de la producción. Y no puede haber integración física de la producción sin una cosa que es muy insulsa, pero que tiene mucha influencia en el mundo, que es el contenedor. O sea, hay una periodista yankee, George Ross, que escribe un libro que se llama El 90% de todo. Y explica que el 90% de todo lo que vemos, tocamos, consumimos, en algún momento ha pasado por un barco. Entonces, no hay posibilidad de que una automotriz pueda fabricar un auto en 4 continentes y venderlo en otro sin el peso del contenedor. O sea, gran parte de la logística explica la producción. Y en eso, Argentina tiene un modelo que todo lo que se va de la Argentina se va en barco. Y todo lo que se mueve en la economía interna se mueve en camión. Entonces, ahí no tenés manera de que se pueda desarrollar el país. Corriente tiene tanino. Sí. Ahora, industrializarlo en origen, en Corriente, hacer muebles y venderlo en la zona metropolitana, el costo logístico es más alto que los muebles que vienen de China. Imagínate la Patagonia, donde recorremos 3.000 kilómetros en camión, y ahí no está la perorata de la ultraderecha que dice que el problema de la Argentina es la fiscalidad. En Ushuaia y en Tierra del Fuego no se paga prácticamente impuestos. Tienen un régimen extendido ahora por 40 años. Ahora, sin embargo, vas ahí, el kilo de yerba sale 15.000 pesos. Claro. O sea, el costo logístico de recorrer 3.000 kilómetros en camión condena a los argentinos a una economía primarizada. Y eso nos deja sin trabajo. Claro. También para seguir su producto, claro. ¿No? Horacio siempre cuenta el tema de la lana, que al no ir más los barcos a puerto deseado, la lana entró en una crisis, una producción tradicional de la Argentina, ¿no? Tal cual, porque si nuestro país, digamos, no maneja el tema de la energía, el tema de la logística y el tema de la moneda, tenemos un problema muy serio, pero ya un problema más serio que trasciende absolutamente el tema de la soberanía y nos constituye en un rol de colonia. Entonces, lo que yo creo que Argentina, quinto país fluvial y marítimo en términos de tensión en el mundo, que hoy no tenemos barcos de bandera argentina. El que encalló hoy tiene barco de bandera de Islas Marshall y trabó todo el comercio exterior. Por eso, o sea, todos banderas de conveniencia, lo que navegan, o paraguaya o boliviana, o de otros países. En la industria naval, el régimen de importación de buques usados sigue siendo la moneda corriente. Los puertos que tendrían que estar al servicio de esto que decía Denis, de
un proceso de industrialización para potenciar las economías regionales, están municipalizados, provincializados, sin un proyecto común que pueda determinar un grado de un proyecto de desarrollo nacional. De manera que yo creo que es vital, esto ya es central para la Argentina que se viene y en los procesos que están en discusión en el mundo, porque por primera vez creo que el mundo vuelve a instalar al Estado como el factor fundamental en los procesos de desarrollo y de industrialización de los países. Nosotros vamos a contramarcha absolutamente de todo. Tenemos un presidente que señala que la fuga de capital y la especulación lo patentiza, lo califica de héroe. Tenemos un presidente de la Nación que señala que la desregulación y la reforma del Estado son piedras angulares de su política económica. Es más, señala que es un topo disfrazado, digamos, infiltrado en la fila del enemigo que viene para destruir el Estado. Creo que de esta manera no puede haber un proceso de reafirmación y de reivindicación de la soberanía nacional. Por eso es importante las banderas que levanta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando se opone al RIGI, cuando se opone a las banderas de conveniencia, cuando se opone a las privatizaciones de las empresas públicas y fundamentalmente plantea un modelo que está ancado sobre lo mejor del peronismo, que tiene que ver con los planes quinquenales de desarrollo de la nación argentina. Yo, a esta altura de la circunstancia, me atrevo a pensar que con este gobierno no tenemos ninguna posibilidad. Mira, el 949, que vino en la etapa de la administración anterior, sí, vino a plantear un eje de ruta, reafirmando el proceso de principio de los 90, hoy fue derogado. Y no es que fue derogado para mejorar las perspectivas, sino, entiendo yo, para empeorarla totalmente y liberar absolutamente. Cuando el presidente de la Nación reafirma que el modelo de los 90 fue lo mejor que le pasó al país en toda su historia, bueno, ahí tenemos un problema, porque justamente la destrucción de la marina mercante, la industria naval y los puertos vino como consecuencia de la aplicación de ese modelo en la Argentina. Argentina necesita recuperar rápidamente, teniendo como paradigma todo este escenario, pero fundamentalmente en un proceso que incluya todo este dispositivo portuario, marítimo y de industria naval que tiene que ver con la soberanía, al servicio de una logística, de un proceso de industrialización del país. No puede haber cosa suelta en el marco de un modelo nacional y de un proyecto nacional, sino que cada actividad, cada sector tiene que estar planteado en términos de una visión estratégica de desarrollo nacional, y para esto el proceso de industrialización, como se discutió y se discute y se debate en muchos lugares, y a propósito de eso nosotros con la Confederación de Gremios Industriales hemos presentado un documento el año pasado donde plantea la industrialización en origen, donde plantea el acero, donde plantea los distintos regímenes de industrialización y la visión estratégica que necesita el país sobre el mar argentino y las áreas fluviales de nuestro país. De manera tal que a mí me parece que el debate hoy, más que nunca, hay que darlo con todo el colectivo, todos los compañeros que estamos acá, excepto Mario, que es más nuevo, pero saben la batalla que dimos por el Canal Magdalena, por la industria naval, por la marina mercante, por todos estos factores que son fundamentales. Lo que necesitamos ahora es rediscutir el dispositivo para anclarlo en la plataforma de un gobierno que tiene que volver a valorizar el trabajo como sujeto de ordenador social y un proceso de industrialización en nuestro país con una moneda fuerte, con una logística y con un autoabastecimiento energético que nos permita tener competitividad en la Argentina y en el mundo. El 949 era un decreto que nos opusimos muy fuertemente todos porque cuestionaba el papel del Estado argentino y la nación sobre la vía troncal de navegación, establecía una autoridad de aplicación que era la Administración General de Puertos, y nosotros cuestionábamos la puerta abierta a una relicitación de la vía troncal para su dragado, etcétera. Bueno, ese
esas luchas lo dejaron medio muerto el 949, pero Milei lo derogó. Y no es porque fuera soberanista o nacionalista la actitud, sino que hay que pensarlo en el marco de lo que han pensado para la vía troncal de navegación. Hasta hace poco estaban fantaseando con que vengan el cuerpo de ingenieros norteamericanos a tragar la vía troncal, y bueno, ya lo hicieron en Paraguay, con lo cual hay un proyecto para nuestro comercio exterior, nuestra logística de extranjerización absoluta. Por eso que es una de las batallas, la batalla sobre el Paraná, la batalla en el Río de la Plata, la batalla en el Atlántico Sur, que es la batalla contra el hambre, porque la crisis social tiene que ver con los factores productivos que implican tener energía, tener recursos naturales, explotarlos a favor de la nación, pero fundamentalmente la crisis de la logística por venir, que ya viene de los años 90, porque ningún gobierno se hizo cargo de desmontar el ciclo abierto por el menemismo de extranjerizar los puertos, se privatizaron los puertos, se volteó la empresa Líneas Marítimas Argentinas, no pudimos ganar esas batallas posteriormente, pero ahora se abre un debate que es que nuestros alimentos se van al mundo y que al verse dolarizado, mercantilizado la producción de nuestros alimentos, generan que la estructura de precio de lo que come nuestra familia estén dolarizadas. Entonces yo le pregunto acá a Mario, el académico, ¿cómo puede hacer que en esta mesa, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país tan rico tenga estos niveles de pobreza que son hoy exorbitantes y que hoy el mundo mira? El milagro de Milei, que es la crisis social creciente, que no empezó con Milei, hay que decirlo, es con la enajenación de la nación de los factores productivos. Sí, ahí hay varios factores en línea con lo que venimos conversando que convergen en esta tragedia que estamos atravesando, ¿no? De un país rico como la Argentina, que repetimos habitualmente, país rico, pero con un pueblo pobre, mayoritariamente pobre, salvo sectores minoritarios que a la vez van incrementando su riqueza, porque estamos en un proceso de distribución regresiva. O sea, pagan menos y se benefician más precisamente los más ricos. Entonces ahí convergen varias cuestiones que podemos aportar elementos para la discusión. Primero, la necesidad de tener en claro un modelo de nación, que creo que es lo que estamos discutiendo en este momento, y para tener en claro un modelo de nación, y hablando de soberanía, que creo que es lo central, que se está discutiendo en sentido amplio, no como una elucubración teórica, sino como un concepto que se refleja en distintos sectores, lo primero que creo que tendríamos que reflexionar como sociedad es cuáles son nuestros intereses. Y yo siempre digo que los intereses de la nación son los intereses del pueblo, y los intereses del pueblo son los intereses de la nación. Por otro lado, la definición de aspectos estratégicos, y como bien se mencionaba también, aunque parezca o algunos crean que lo que está pasando en Argentina es novedoso, es absolutamente pasado de época. Primero porque está más vinculado con el siglo XVIII que con el siglo XXI. Y segundo porque en el siglo XXI, Juan lo destacaba muy bien recién, en el siglo XXI se está redefiniendo el rol del Estado, ¿no? A mí me gusta decir que yo creo que el Estado ni tiene que hacer todo, ni tiene que no hacer nada. Y ahí es donde viene el trabajo de encontrar las cuestiones estratégicas, las cuestiones vinculadas con nuestros intereses, que van a ser las que nos van a permitir que no sea solo un modelo extractivista, financierizado, productor de materias primas, que es lo que genera bajo valor agregado, que nos pone en línea con el esquema de commodities y que transforma para el pueblo argentino que tenga que pagar más caro un café con leche de lo que se paga en Europa, con un tema no menor. En Europa cobran en euros y en Argentina cobramos en pesos. Entonces, ahora, acá estamos en una etapa internacional en la cual hay una exacerbación de la búsqueda de ganancias, y el único que puede equilibrar eso
es el Estado en articulación con los actores sociales, ¿no? A mí, muchos de nosotros pensamos que hay que rescatar la idea de comunidad organizada, esa articulación entre trabajo, capital y Estado, donde ni el Estado hace todo, ni hace nada, pero articula permanentemente con los actores sociales. Y cuando estoy hablando de actores sociales, sin desmedro de otros actores sociales, estoy hablando fundamentalmente de sindicatos y cámaras empresariales, que tienen que internalizar. Yo creo que en el sector sindical esto está muchísimo más internalizado, pero hay sectores empresariales que lo tienen en claro, y detectar los intereses nacionales, porque esos intereses nacionales, a mí me gusta sintetizarlos en el proceso de industrialización con justicia social. Se crece y se distribuye y se crece, porque ese es el círculo virtuoso que nos enseñó precisamente el peronismo, ¿no? A partir de un modelo sindical fuerte que incidió en ese proceso de distribución y que acompañó la industrialización. Creo que el desafío va por ahí y te redondeo la idea. Creo que el sector naval tiene una relevancia estratégica central, como recién muy bien se señalaba, pero además puede ser un ejemplo, creo que, para lo que tenemos que hacer en el futuro en esta reconstrucción de la comunidad organizada, donde planteamos un proyecto de país, donde el Estado cumple un rol de no meterse en todo, pero no dejar que tampoco hagan cualquier cosa, como recién se describía, esto hoy bloqueado, como vos señalabas, el tráfico naval, pero que articule, consulte, escuche a los actores sociales sobre las problemáticas y necesidades de cada sector, tome esas banderas y se apoyen esos sectores sociales también para llevar adelante las transformaciones. Y creo que lo que está ocurriendo en el sector naval, donde uno puede ver organizaciones sindicales importantes, comprometidas con un proyecto de país, donde se pueden ver también empresarios comprometidos con ese mismo proyecto de modelo de nación, me gusta decir a mí. Yo creo que hay que dejar de hablar de modelo de desarrollo, que no está mal, correcto, pero hay que empezar a hablar de modelo de nación, y modelo de nación para mí es modelo de industrialización con justicia social. Te incorporo, cuando hablamos del Estado está en disputa, tenemos que hablar que la nación, la construcción de la nación requiere de una revisión de la cuestión del Estado, y que para nosotros el Estado elefantiásico no es lo que deseamos, tampoco el Estado mínimo, sino que decimos que la comunidad construye los orígenes de las sociedades mismas. Un Estado para administrar el territorio, con lo cual es el Estado necesario para administrar el territorio, no es un Estado ni de más ni de menos, que lo que está en discusión es la nación, no el Estado. Pero estos hombres y estas mujeres que vienen a conducir los destinos de nuestro país, vienen a hacerlo en contra de la comunidad. Entonces, achican el Estado para que no haya nación. Este es la disputa entre la visión peronista y la visión progresista, digamos, izquierdista, no sé cómo decirle, porque nosotros creemos que lo que está en construcción no es el Estado, sino la comunidad. Y la nación que requiere, que se va haciendo a lo largo del tiempo. Y una cosita te agrego, ¿no? Como dice el Papa Francisco, ¿no? Creo que tenemos que preguntarnos con qué intereses y con quiénes, porque los intereses es con quienes nos identificamos, ¿no? Y cuando vemos esta articulación, creo que estamos viendo, en función del crecimiento, la industrialización, más puestos de trabajo. Creo que también tenemos que presentarnos y preguntarnos las medidas que está tomando este gobierno, con quiénes se identifica y qué intereses defiende, porque yo hasta ahora no veo la defensa. Y una cosita. Lo que está en discusión es la nación misma y la comunidad organizada. El Estado es un instrumento para viabilizar el proyecto nacional. Así es. Cuando se determina al Estado como un factor central, le estamos haciendo el juego al neoliberalismo. Acá lo que hay que discutir primero es el proyecto de nación, el proyecto de industrialización, el proyecto de defensa de nuestra soberanía. Y el Estado es el instrumento por el cual se deben viabilizar los proyectos y articular absolutamente todo lo que tiene que ver con el destino de grandeza de la nación argentina. Vamos a hablar ahora con Horacio Tetamanti, que vamos a hacer un enlace por Zoom. Está, entiendo, en el Congreso de la Producción de la provincia de Buenos Aires, está en Mar del Plata, es ingeniero naval, Horacio Tetamanti, un hombre
de la industria naval, naturalmente, y con él, como con esta mesa, estamos compartiendo un debate en torno de los desafíos que tiene no solamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino la nación toda, luego de la ley bases, la batalla por el río Paraná y el Atlántico Sur. Y entonces aquí todavía no entramos, pero rozamos la cuestión del Canal Magdalena, el offshore, la pesca, la estación gasificadora de Bahía Blanca. Estos grandes desafíos para una nación en disputa y un pueblo en construcción. Horacio, querido, ¿cómo estás? Atrás de ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchas? esa cortina amarilla. ¿Me escuchan bien? Bien. ¿Se te escucha? A ver, acércate un poco más. Voy a acercar un poquito más el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Está perfecto. Yo creo que te estamos escuchando bien. Horacio, querido, Bueno. ¿Cómo te podés incorporar o qué reflexiones primeras podés hacer alrededor de lo que estuvimos acá hablando con Denis, con Esperón y con Mario sobre lo que viene, el porvenir luego de la ley base? Pues la ley base, bueno, piñas que entraron, piñas que les dimos, pero el pueblo sigue construyendo, la comunidad, el sector industrial que va a resistir la desindustrialización y el sector de la logística que hace un tiempo, cuando levantamos el proyecto que vos como ingeniero naval y en su momento como subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, levantaste la idea del Canal Magdalena y a partir de eso se armó una mesa de concertación naval, un espacio con los astilleros públicos y privados que empezó a reivindicar, o ya venía reivindicando, pero se ordenó una agenda de la soberanía nacional en torno de la logística para la producción. ¿Qué desafíos tenemos ahora que rige el RIGI y la ley bases? Mirá, Gastón, la verdad que, bueno, te hago de movilero y de corresponsal acá en Mar del Plata para el programa que ya se despliega territorialmente, digamos. Pero no, la realidad es que el Congreso que convocó de la producción acá en Mar del Plata del gobernador Kicillof ha tenido un enorme despliegue. Yo, digamos, les pido un poco de disculpas, un poco las alternativas de los tiempos, pero la realidad es que, bueno, encontró una dinámica muy, muy importante y fundamentalmente el panel que se desarrolló ahora con el ex vicecanciller de la Nación, Pablo Tetamanti, Agustina Propato, Carly Bianco. Pablo Tetamanti va a estar en el próximo programa acá, en la semana que viene. ¿Cómo? Pablo Tetamanti va a estar en el programa la semana que viene aquí con nosotros. Ah, sí, bueno, me dijo que le dije que estaba a hablar con vos y que te mandara saludos. Y por supuesto estaba también Juan Cruz Lucero. La verdad que es increíble la parte que yo pude, digamos, escucharlos cuando me conecté y lo hablado con el panel. La verdad que es alentador ver cómo sin ningún tipo y espontáneamente desde los diferentes lugares de la militancia, sean desde la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires o sea de los esfuerzos como el que haces vos y los compañeros, que aprovecho para mandarlos a todos un gran abrazo, cómo va fluyendo hacia los puntos de encuentro, ¿no? Y bueno, tuvo, por supuesto, el Canal de Magdalena y la soberanía nacional o la necesaria recuperación de la soberanía nacional, aspectos centrales en los discursos, especialmente de Pablo Tetamanti, que bueno, dio un panorama con su, digamos, extraordinaria experiencia a nivel internacional de la situación internacional y bueno, escribía entonces la necesidad que Argentina recuperara los ejercicios y los resortes soberanos entre, por ejemplo, lo que son las cadenas de suministros, ¿no? Es decir, describió con mucha claridad y también lo hizo Agustina Propato, también desde el punto de vista de la defensa nacional, que también las cadenas de suministro forman ya parte de aspectos o de variables geopolíticas, ¿no? Bueno, ahí por supuesto se escribía el Canal Magdalena. Y es evidente que, bueno, también hizo rescato lo de Agustina, porque, bueno, puso invitó a que hay que reflexionar también sobre la Constitución del 94 y, por supuesto, una reseña histórica de las tragedias argentinas, ¿no? Y especialmente Pablo cuando decía ya en el año 1982, cuando la Convención Internacional Marítima Mundial ya prácticamente había reconocido la soberanía marítima alrededor de las islas, independientemente del litigio, el desembarco del 2 de abril que terminó por echar por tierra todo lo avanzado. Y bueno, de ahí empezó a desgranar
Incluso me llamó la atención cómo tomó el ex vicecanciller también, del punto de vista geopolítico, algo que se nos había criticado mucho, la visión del Canal Magdalena. O sea que, bueno, Gastón, la verdad que como cosa fundamental es cómo la similitud, digamos, de los razonamientos, de los planteos y de las preocupaciones y ocupaciones que está el campo nacional, bueno, Dios quiera que pueda ser bien que la soberanía nacional se empiece a constituir, tal vez, en el punto de encuentro que el campo nacional tanto necesita, ¿no? En este programa siempre decimos que a la nación la constituyen los nacionalismos y no al revés. No es que los nacionalismos vienen posteriormente de existir la nación, sino que es una construcción. La nación es un esfuerzo que hace la comunidad. Ayer el gobernador, en el acto de la Quinta de San Vicente, dijo algo que hoy está en todos los medios de comunicación, y es que es tiempo de nacionalismos. La agenda de la soberanía, en la que tiene mucho que ver el Canal Magdalena, la lucha de los astilleros, la lucha del personal de a bordo, toda la recuperación de la conciencia de que estamos perdiendo el país de aparte, hasta el punto de que inclusive se ha llegado a hablar hace poco inclusive de la división del territorio, está siempre en ciernes. Aparece esto que planteaste, que dijo Agustina y que decimos siempre en este programa y en todos los ámbitos, que hay que revisar inclusive la Constitución del 94, y recién nos mirábamos acá con Denny como diciendo, es un tema central porque esto no se puede mirar integralmente si no lo vemos dentro de un orden constitucional puesto en marcha en la etapa menemista, puesto en marcha en un momento de apertura del saqueo y la extranjerización de la Argentina, y que pareciera ser no hemos abordado lo suficiente. Yo no decimos de adherir a todos los postulados del foro de la Constitución del 49, pero sí pensar que hay que revisar la Constitución de la Nación, ¿no? ¿Lo ves así? Sí, yo la verdad la otra vez cuando charlábamos, reflexionábamos un poco acerca de esto. Yo creo que los otros días mirando el documental de Vicentín, el Cuellos Blancos, un poco, digamos, hay como un recorrido de algunos hechos. Nosotros siempre decimos que el país empezó a cambiar cuando el Estado se retira, digamos, del comercio exterior. En nuestro sector fueron los decretos, digamos, que liberaron y desregularon todo el tráfico marítimo, quisieron desaparecer ELMA, digamos, el famoso listado de privatizaciones, y hay un hecho, digamos, que para mí es muy significativo, que es también cuando Menem anuncia el fin de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de Carne, claro, digamos, ¿no? Porque el Estado ahí queda con la ñata contra el vidrio, digamos, o sea, queda fuera de todo el comercio exterior, y lo que se complementó, digamos, el plan de entrega llevado adelante es con la Constitución del 94, contrariamente a lo que planteaba la Constitución del 49, enajenando todos los recursos del Estado Nacional y poniéndolo en manos de las provincias. Y esto objetivamente debilita, digamos, una estrategia del pueblo-nación argentino, fragmentando, digamos, el instrumento que tiene que tener en mano los recursos, llevándolo del Estado Nacional al Estado provincial. Pero después, lo que ocurre también, digamos, es que se transfieren un montón de responsabilidades que antes tenía el Estado Nacional hacia los estados provinciales. Y eso, lo que ha sucedido en los últimos 40 años, es que todo lo que se transfirió a las provincias, y en nuestro caso lo vemos todos los días, concretamente cuando entramos a trabajar al astillero Río Santiago, que era un astillero, digamos, que fue fundado con objetivos de una nación que quería navegar, que quería defender su litoral marítimo, y se provincializó como una salida que se encontró en un momento de un conflicto muy agudo entre los trabajadores. Si no, nos echaban a todos. Claro, si no nos privatizaban, nos echaban a todos. Pero eso pasó, digamos, también con la salud y con la educación pública. Y hoy, si yo comparo la escuela pública a la que fui con la media de la educación pública, digamos, hoy en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que fui a una escuela casi como hardware, más o menos, en relación a las escuelas públicas que hay hoy. Lo mismo los hospitales, y todo lo que quedó en manos del Estado se fue deteriorando, y la paradoja es que aquellos sectores que desfinanciaron los estados, que llevaron adelante toda esta política, hoy aparecieron con una receta de que hay que destruir el Estado y llegaron al gobierno. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad también para repensarse de este lado, de que hay que revisar efectivamente la Constitución del 94. Fíjate cómo es la fiscalidad en la Argentina. La fiscalidad es que recauda el Estado Nacional
pero después son las provincias las que tienen las obligaciones de responder en salud, en educación, en transporte. Entonces me parece que eso hay que hacer una gran discusión con la sociedad de qué tipo de modelo en definitiva de país queremos, digamos, porque hoy somos un híbrido entre un Estado nacional, digamos, que se concebía como el instrumento para asegurar la grandeza de la nación y una suerte de modelo americano, digamos, de Estado que tienen que garantizar salud, educación, transporte, etcétera, etcétera, pero la recaudación está en manos de la nación y cada vez es menos porque cada vez se libera más a que los sectores más pudientes, digamos un poco lo que decía Mario, los sectores más concentrados de la economía no tributan. Digamos, tributan los sectores productivos, tributan los trabajadores, las clases medias, digamos, esos son los que están hoy tributando. Entonces también nos merecemos un debate en ese punto, más allá, digamos, de que el ordenador, digamos, un poco lo que dijo Juan, pasa por discutir 3 grandes temas estratégicos que si no los recuperamos, no tiene sentido tampoco tener un Estado, digamos. Si nosotros no recuperamos una moneda, si no recuperamos la posibilidad de administrar nuestros recursos energéticos con lo importante que son para la producción, y no dominamos un sistema logístico que tenga como columna vertebral el transporte por agua, no tiene sentido tener un Estado, digamos, para poder engrandecer nuestra nación, porque no vamos a tener que administrar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ese tipo de teórico que siempre desarrolla con claridad el ingeniero Horacio Tetamanti, que está delante de esa cortina amarilla, es también desafío para la industria, para el industrial. Siempre alguien dice que la geopolítica la hacen también fundamentalmente los que tienen algún interés o una relación con la actividad. Y en este caso, el industrial de la industria naval, Horacio Tetamanti, ¿qué ve respecto del RIGI? ¿Cómo impacta el RIGI y la ley bases en la industria naval, teniendo en cuenta que hay ya decenas de miles de pymes quebradas en la Argentina, ¿no? Informe de hoy en los medios de comunicación. ¿Cómo, teniendo en cuenta la pesca, teniendo en cuenta bueno, hay un proyecto ahí dando vuelta con los astilleros de un buque granelero para el desarrollo de la nación? ¿Qué vamos a hacer en la industria naval, Horacio? Mirá, veo que está Juan Speroni ahí. La verdad que, digamos, me llamó también la atención escuchándola a Agustina Propato, que hace una racionalización respecto de la historia, ¿no es cierto? Y aparece en ella también y en los demás participantes la palabra que fue también motivo de un programa anterior, ¿te acuerdas? Que la fragmentación. Claro. Parecería ser que la fragmentación empieza a estar cada vez más presente, ¿no? Empiezan a permear y empezamos a percibir que tenemos una amenaza muy grande en ese sentido. Y con respecto a la industria naval, también me llamó la atención que Agustina, desde el razonamiento a la defensa nacional, termina también reivindicando, y también lo hizo Pablo, que me llamó bastante la atención, acerca de cuando desde su función de diplomático, de su larguísima carrera de diplomático, ¿no? 40 y pico de años de diplomático, todas las veces inclusive que la Argentina pudo tomar decisiones soberanas, por ejemplo, de asistencia alimentaria a situaciones de conflicto en el mundo, es decir, empezó a señalar que con la pérdida de Elba y la pérdida de la flota de mercante, prácticamente la Argentina pasó de ser un actor principal. Me acuerdo, digamos, siempre recordamos de su padre, de mi tío Leopoldo Tetamanti, cuando con el general Perón allá en el 73 envía esas embarcaciones a la China, que hoy es toda poderosa para alimentarse. El instrumento también, que la Marina Mercante es un instrumento geopolítico en términos en la guerra de Malvinas, la tropa la transportó la Marina Mercante. Absolutamente. Y bueno, y Propato toma eso y por supuesto desembarca en una reivindicación muy firme, muy comprometida, como ya lo sabemos todo lo que estamos en el sector respecto de la industria naval. Yo le decía a Speroni con un poco de ironía y de humor, que es lo indispensable para poder transitar la tragedia que estamos viviendo, que si los argentinos pudieran observar la industria naval, vería qué es lo que le pasaría a la Argentina dentro de 30 años con el RIGI, porque la industria naval, a partir de la década del 90, nos aprobaron un RIGI específico. La industria naval sufre un RIGI desde la década del 90, así la importación
totalmente libre de buques usados, de elementos usados, que los armadores pueden comprar cualquier tipo de cuestión en el exterior sin ningún tipo de compromiso con la industria naval y con la industria en particular, que realmente nosotros, yo le decía a Juan, que ya más daño no nos pueden hacer, porque es decir, de los que hemos sobrevivido, ya prácticamente hemos, como decíamos el otro día, ¿no? Una especie de fauna de ratas de laboratorio de sobrevivientes, ¿no? Y lo cierto es que en ese sentido podemos decir, y esto yo siempre lo repito, ¿no? Y Juan se acuerda perfectamente, y me remonto hace 30, 40 años atrás cuando conversábamos con Cayo Ayala en los asados ahí en el sindicato, que me decía, Horacio, lo que vos tenés que saber es que nos han quitado el espíritu del acero. Y eso, que al principio no tenía noción de lo que significaba en su verdadera magnitud, hoy lo estoy viendo, digamos, ¿no? Es decir, a los argentinos nos secuestraron el espíritu del acero. Y ahí cayó la industria naval. Por eso cuando la pregunta es cómo lo veo, yo creo que es una tragedia absolutamente sin parangón. Y creo que todavía es mucho peor que la ley de inversiones extranjeras de Cavallo, y es muchísimo peor que la desregulación de la ley de reforma del Estado de Dromi. Es decir, es de tal profundidad que yo creo que esto deberíamos ponernos en alerta. Yo creo, Gastón, que en definitiva estamos frente a la misma disyuntiva de la vuelta del obligado, es decir, es un modelo de nación donde nosotros podamos impulsar y que tengamos la soberanía, la mayor de las soberanías, que es la soberanía significante. Es decir, que nuestro pueblo, que nosotros le demos significado a nuestros territorios y a nuestros recursos, y que no sean significados por un significante extranjero, como es el caso de lo que va a suceder ahora con Rigui, donde el litio, la soja, la proteína vegetal, los propios ríos cambiados de nombre, el mar, empiezan a ser resignificados por intereses que podrán ser legítimos, pero no son nuestros. Esa es la gran soberanía de todas las soberanías, que nosotros recuperamos significante. Y yo creo que es el modelo de nación donde prácticamente la Argentina fragmentada, donde la población prácticamente no es una variable a ser considerada, se ha convertido como una especie de pedazos donde se vienen a apropiar de las cuestiones. Mira, si me das un minutito, tuve un debate interesante es increíble. Leyendo el Facebook, encontré una opinión del embajador argentino en Noruega. Embajador argentino en Noruega, felicitando la gran inversión que había hecho en el astillero noruego y haciendo un gran lobby del astillero noruego de un barco de bandera nacional. O sea que realmente, para que tengamos noción, ¿no es cierto?, nuestros embajadores se convierten en lobistas de los astilleros extranjeros en vez de haber sido... Por eso creo, Horacio, que, digamos, en función del proceso de crisis de transformación para mal que hemos tenido a principios de los 90, nosotros cómo resistimos y cómo construimos y cómo preservamos determinadas herramientas en la industria naval con el concepto de la comunidad organizada, y lo denominábamos comunidad productiva, ¿te acordás? Entonces, en nuestro país hay una fragmentación muy fuerte donde todos los peronistas tenemos un diagnóstico más o menos claro, algunos con matices o no, pero más o menos claro de cuál es el proceso que estamos transitando. Lo que me parece a mí central es de qué manera construimos una mayoría, pero una mayoría que tenga que ver con la identidad de nuestra nación y de nuestro pueblo, para ponerlo al servicio de un proceso de industrialización nacional. Horacio lo decía el otro día en el sindicato y yo abono totalmente esa tarea. Si nosotros nos manejamos estos tres vértices, digamos, la moneda, el tema de la energía y de la logística, no vamos a poder resolver nunca. Es como querer pretender cambiar la Constitución Nacional y no construir una mayoría para poder influir sobre la decisión del cambio de la Constitución. Porque exige en realidad de un proceso liberal que empezó con el Consenso de Washington en nuestro país y que todavía no culmina. Nosotros necesitamos ponerle fin a ese proceso. Y el fin de ese proceso se llama de vuelta el peronismo, la doctrina, la comunidad organizada y un Estado que tiene que estar al servicio de la nación para poder desarrollar el proyecto de industrialización en nuestro país. Al servicio de la nación, con el instrumento del Movimiento Nacional Justicialista, una de las tres patas de la producción aquí mencionada, la logística para la producción, la industria naval en ese marco, los mejores cuadros que puede ofrecer la Argentina hoy. Compañero secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales, Juan Speroni,
el compañero de la conducción de ATE Ensenada, del astillero Río Santiago, Denis Vilardo, el compañero Gambacorta Mario del área del conocimiento, y el compañero, por supuesto, Horacio Tetamanti, ingeniero naval industrial desde Mar del Plata, desde el Congreso de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Esto es Peronismo sin Gradualismo. Hay que seguir peleando, en este caso la batalla del Paraná y el Atlántico Sur. Un abrazo para todos y todas. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legadero, pero por otro 17 grises. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Iniciamos nuestro resumen con lo sucedido ayer con las y los compañeros de ATE. Brutal represión a trabajadores del INTI en protesta por despidos. 282 trabajadores del INTI en San Martín fueron despedidos por la actual gestión. En respuesta, los trabajadores realizaron un paro de 48 horas y se manifestaron pacíficamente. La Policía Federal reprimió violentamente la protesta, deteniendo a 2 trabajadores de la CTA Capital. Los trabajadores denuncian detenciones arbitrarias, maltrato y emboscada por parte de la policía. Dirigentes de ATE, SENASA y UTE expresaron su repudio a la represión y exigieron la liberación de los detenidos. Criticaron los despidos como un ataque al pueblo, las economías regionales y la soberanía nacional. Llamaron a la unidad y la lucha colectiva para enfrentar esta grave situación. Enfatizaron que acá no se rinde nadie y que seguirán luchando hasta vencer. Queremos agradecer la información a las y los compañeros de FM Riachuelo la 100.9. Visita su portal en fmriachuelo.com.ar. Aguante los pibes. Y para sacarnos el sabor de trago amargo que nos deja la policía de Bullrich, viajamos hasta la provincia de Catamarca, donde la lucha de trabajadores ante el abandono de empresarios y del Estado Nacional lograron que la provincia los proteja y sigan manteniendo su fuente de laboral. ¡Felicitaciones! Mi nombre es María de los Ángeles, ex empleada de Textilcom. Estamos aquí hace más de un mes luchando por volver a tener nuestro puesto de trabajo, que es lo importante. Estamos con mucha esperanza, así que estamos luchando en eso. Mi nombre es Brenda, soy ex empleada de Textilcom. Nosotras hacemos confección textil de ropa de niños. Estamos acá con los compañeros luchando, muy esperanzados, gracias a Dios y a la gestión del gobierno, ya un poco más tranquilos. ¿Hace cuánto que vienen peleando? Y ahora un mes, exactamente, comenzamos con el tema de la toma, que había, sospechosos con respecto a las deudas de sueldo, nos pagaban el sueldo por partes, y ya la estábamos como meditando la situación que se iba a dar así. Tratamos de mantener la calma y seguir sosteniendo el trabajo. En una ocasión nos dieron un permiso extraordinario que dijeron ellos que nos daban a mitad del día que habíamos trabajado, nos daban la tarde libre y que no viniéramos al otro día porque, como estaban los sueldos adeudados y todas esas cosas, nos daban el día para que hagamos nuestras cosas, los trámites pendientes y qué sé yo. La gente, se lo tomó a bien, ese día no vinimos y nos alertan gente que pasaban por acá que había unos movimientos raros, que algo estaba pasando, que pensaban que no estaban trabajando, pero se veía gente, nos llamó la atención. Vinimos a ver qué pasaba y nos dimos con que estaba todo para mudarse, todo empaquetado, todo guardado para mudarse. Faltaba que llegara el flete nomás y si no fuera porque no tomamos el trabajo de venir ese día que teníamos libre, nos íbamos a dar la sorpresa al otro día de que ya no iba a haber nada. Así que desde ese principio tomamos la fábrica y decidimos que no íbamos a dejar que se llevara nada porque es nuestro trabajo, no tienen derecho de dejarnos de esta forma,
la calle sin ningún tipo de respuesta ni justificación por qué toman esa decisión de cortarnos el empleo así. ¿De Nación tuvieron alguna ayuda del gobierno nacional? No, de la provincia todo. Sí, de la provincia, bueno, nos dieron un subsidio de 100, después otro de 200 y bueno, y ahora que ya gestionamos, digamos, el fondo de desempleo, así que bueno, ya algunas chicas ya empezaron a cobrar. La semana que viene cobra el resto seguramente porque va por numeración, pero ya estamos cobrando el fondo de desempleo. Y una promesa de que venga otra empresa, ¿sí? Sí, estamos esperando. De hecho... Porque ustedes no quieren subsidio, ustedes quieren trabajar. Obvio, sí, queremos volver a trabajar, sentarnos en nuestras máquinas y volver a lo que hacíamos, que nos vuelva la dignidad del trabajo, ¿no? Y ahora vamos desde nuestra cordillera hasta el Medio Oriente, en donde Irán realizará su segunda vuelta en las elecciones presidenciales. El 5 de julio será una fecha clave para Irán, cuando los votantes concurran a las urnas a elegir al próximo presidente. Las elecciones de este viernes dejaron a dos para la segunda vuelta, Masoud Pezeshkian y Saed Jalili. Jalili quedó segundo, pero por un pequeño margen, lo que permite que siga en competencia. El candidato es un aliado leal al líder iraní Ayatollah Ali Khamenei, que asegura buscará resolver los problemas sociales, políticos y económicos del país. El ex diplomático se considera defensor de la revolución islámica y comprometido con las tradiciones religiosas del Islam. Estuvo a cargo de las negociaciones nucleares de Irán desde 2007 a 2012, un periodo catalogado como conflictivo por parte de Teherán. Su perfil es poco seguido por los jóvenes, pero sus tendencias conservadoras atraen a los votantes religiosos de bajos ingresos. Aunque la campaña parece estar dominada por las líneas más conservadoras, Pezeshkian se presenta como un candidato reformista más moderado. Su apoyo a los derechos de las mujeres, sus propuestas de otorgar más libertades sociales, la implementación de una reforma económica y una relación menos tensa con Occidente parece atrapar a los detractores de Jalili. Médico, ex ministro de Salud y legislador, buscará ser el sucesor del presidente Ebrahim Raisi, que murió en mayo cuando su helicóptero se estrelló. La campaña de Pezeshkian cobró fuerzas cuando los partidos reformistas le dieron su apoyo. En su mandato como legislador en 2008, apoyó los derechos de las minorías étnicas y criticó la presión del establishment religioso en los sectores políticos y sociales. La relación con Occidente será un punto para quien gane la presidencia. La posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace difícil prever el futuro inmediato para el país persa. En 2018, Trump le impuso sanciones económicas luego de romper el pacto nuclear, adoptado durante la presidencia de Obama. Cerramos nuestro resumen con las imágenes que nos mandaron las y los compañeros que viajaron hasta la Quinta de San Vicente para homenajear a Juan Domingo Perón en los 50 años de su paso a la inmortalidad. La patria no cede, la patria no cede. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado Perón. Por otro 17 grises.